puertos en Uruguay son un elemento fundamental para el desarrollo del país en el área logística. En los últimos años han tenido un crecimiento importante. Además, el gobierno instalará un puerto de aguas profundas en Rocha. La obra se construirá en la zona del balneario El Palenque, ubicado entre La Pedrera y Cabo Polonio, y tendrá un costo de 706 millones de dólares. Se ubicará desde el kilómetro 236 al 242 de la Ruta 10. De todas maneras, la Cámara de Industria presentó a fines de noviembre un informe denominado Infraestructura Uruguay 2030. Se han estimado inversiones en energía, vialidad, ferrocarriles y puertos por algo así como 36.000 millones de dólares, ampliar la capacidad de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, que son los principales en materia de carga de contenedores y graneles. También en vialidad se requeriría una inversión por lo menos de 1.200 millones de dólares para superar el rezago de lo que va del siglo, que se ha invertido menos de lo necesario. En fin, son en todas las áreas inversiones muy importantes. En el capítulo sobre puertos se concluye que es necesaria una inversión de 1.733 millones de dólares, 855 solo en el puerto de Montevideo, otros 517 millones en Nueva Palmira y 123 millones en Punta del Este. A final del año pasado, las trabas impuestas por Argentina presentaron dificultades para el gobierno. La decisión del gobierno argentino de no permitir a sus exportadores pasar por los puertos uruguayos se transformaron en una pérdida para el país. Esto afecta en un promedio 100.000 contenedores de 20 pies al año. Esa es la medida. No todos de ellos son cargados, no todos de ellos caen en la norma, pero sí son 100.000 los contenedores de transbordo que movemos relacionados a la República Argentina. ¿Los datos del informe están bien? Sí, los datos están correctos. ¿Están correctos? Son los que Bien. habíamos leído. Bien, bien. A veces está la interpretación periodística, entonces es una danza de millones, Alberto. Sí, medio que estuvimos Yo espero hablando. que alguno se distraiga y caiga por aquí cerca, ¿no? No, obviamente que uno, puede llevar las cifras, sumarlas y hacer todo esto lo que está atrasado y bueno, y es cuestión de evaluar desde cuándo uno piensa que está atrasado. Si esto es un sinceramiento de qué es lo que habría que hacer es una cosa, si es pasarse de factura por cosas no hechas es otra. Yo creo que... Eso va a venir dentro de unos meses aquí en el Uruguay. Sí, quédese tranquilo, por eso estamos haciendo estos programas antes, para que la gente tenga la capacidad de la información y pueda entonces evaluar de qué están discutiendo los distintos partidos políticos. Sí, y que los que nos representan digan lo que tengan que decir. No, yo lo que quería decir es que sí los números en la infraestructura portuaria son muy altos, son realmente elevados, pero también la infraestructura que se crea tiene que ser rentable, ¿no? Hay todo uno no puede hacer lo que quiera, sino lo que el estudio de mercado diga y además para lo que son obras públicas, lo que diga la OPP, lo que digan nuestros presupuestos. Uno no puede invertir lo que no tiene, puede endeudarse pero no tanto. Es decir, entra en un contexto general de lo que son empresas públicas, que son empresas en primer lugar, pero públicas en otro. Entonces hacemos cosas que no haría un sector privado. Solo tenemos algunas actividades que no las quisiera tener el sector privado. Porque no son rentables. O sea, no son rentables desde el punto de vista portuario, son rentables desde el punto de vista país. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La pesca, por ejemplo. ¿La pesca? La pesca está clarísimo que a la ANP le deja muy poco dinero, pero sin embargo es una actividad que distribuye mucho, que crea empleo directo, indirecto. Eso como modo de ejemplo, pero la reparación de los muelles, esa infraestructura es de ANP. Sí, claro. Claro, sí, un privado no va a hacer eso. Claro, bueno, ese tipo de cosas. Y además los tiempos de retorno del dinero demoran más. Y para el público y para el privado el privado invierte, pero quiere el retorno antes que lo que puede esperar un sector público. Entonces que ahí está mucho de la clave de cuando uno dice falta. Después habría que ver quién lo tiene que hacer. ¿Para usted quién lo tiene que hacer?
En muchos casos hay que pedirle al sector privado que invierta en aquellos lugares donde invertir en nosotros nos quita posibilidad de invertir en otro lado. Por ejemplo. Hay muchas, Sí. muelles, puede haber muelles que sean exclusivos o muelles que sean de uso público. Si hay una parte del muelle que va a ser claramente siempre usado por el mismo operador, sería conveniente pedirle a ese operador que lo construya. ¿Está preparado nuestro país, la ANP, Sí, desde el punto de hay vista legal, desde el punto de vista Sí, hay de la marcos gestión como para que ese marco se dé, para ese marco de Sí. negociación? Sí, hay varias normas. Digo, la ley de puertos tiene la iniciativa privada dentro de ella. Hay una ley que salió en este periodo de gobierno que propiciamos. ¿Las PPP? No, ¿No? otra más sencilla, que es obras por tarifa. Obras por tarifa. Se le permite al privado hacer una obra y descontarla de pagos de tarifas futuras, con lo cual la ANP no invierte, compra algo a largo plazo. Sí, y financia, pero a través del y el que riesgo, está interesado. y el riesgo lo hizo el privado. Así vamos a inaugurar ahora en pocos días en la terminal de Colonia las nuevas pasarelas, con esa modalidad. La hizo un privado y la empieza a descontar de su uso. Y después sí está el tema de las PPP, que eso es una estrategia más general, donde hay proyectos portuarios que pueden venir por ahí. ¿Cómo impactó Argentina? ¿Es el efecto de la vieja lucha de puerto a puerto? Sí, yo lo leí. Nosotros decíamos que ya la lucha de puertos no era así, que la lucha era por la logística, eso tendría que ser, pero con un mercado bastante ideal. Y hoy lo que nos golpeó es el cambio de regla no del mercado, sino el cambio de regla por un documento. Si el mercado uno lo pierde, porque por definición el transbordo es volátil, es decir, eso lo primero que uno aprende, el transbordo está acá y va a ir a donde le sea más conveniente enseguida. Si uno perdiera el transbordo porque empezó a ser caro, tiene las armas adentro para poder solucionarlo, distribuir entre las empresas diferente la ganancia, traer nueva tecnología, lo que fuera. Es difícil competir contra una regla, una norma. Esa norma, se cambia por otra norma y eso, también hay otros compañeros que tienen que estar trabajando eso. El golpe es un golpe importante. Nosotros la estrategia la comentamos, también la comentó ya el ministro Pintado, es sustituir el mercado por otro. Y apuntamos claramente a lo que en los años 90 era nuestro principal mercado, que era Paraguay. Lo perdimos, se lo dejamos a los puertos vecinos porque nos iba bien igual. Claro, era fácil. Seguíamos creciendo con carga de otros países, no necesitábamos la carga paraguaya. ¿Y la hidrovía no nos está afectando igualmente con Paraguay? La hidrovía no. Yo no veo cambios en la hidrovía por esta norma. Por esta norma no. Pero digo, desde el Paraguay, ¿el flujo vendría así como...? No, lo que pasa es que pasaron cosas, cambiaron el tipo de barco. Es decir, los barcos que navegan la hidrovía de algún tipo solo pueden llegar hasta Palmira porque después las condiciones de mar son adversas. Sí. Pero ya están apareciendo barcos y muchos de otro tipo que son oceánicos, fluviales y oceánicos, vamos a decir, que pueden llegar a Río de la Plata y están llegando. La estrategia de propiciar Paraguay arrancamos el año pasado con beneficios tributarios, tarifarios, con también un acercamiento al sector privado. Compitiendo con la Argentina, con Buenos Aires, con el puerto de Buenos Aires. Con dos puertos se compite, con Buenos Aires y con Navegantes en Brasil. Por los dos lugares se compite. Sí. La carga paraguaya es una carga atractiva para muchos, no solo... Porque es muy grande, ¿no? Es muy grande, está creciendo y necesita salir. Y necesita salir, las salidas. O sea, no es un país que le complique ni le importe dónde se haga el transbordo. Lo que le importa es que su carga salga. ¿Y lo de Bolivia también está en el mismo sentido? Sí, Bolivia está en el mismo sentido, lo único que ahí tenemos más problemas en el río, porque el río no es todo el tiempo navegable, no es todo el tiempo navegable, entonces hay que recurrir mucho más al camión, pero está creciendo igual la carga de Bolivia, hay transporte carretero,
4 días de camión, pero estamos moviendo carga de Bolivia por Montevideo. Sí. Le propongo la última pausa. Ya Con venimos. gusto, sí.